Hola, soy Ana Sofía Arcilla Rodríguez y hoy vamos a analizar la mecánica del aparato respiratorio. No coloqué música en el video porque aunque vienen las instrucciones, tengo TDAH y para mí no es relajante, me distrae, pero vamos a empezar. Ventilación o respiración. Creo que es importante que hagamos una distinción entre estos dos términos. La ventilación es el movimiento mecánico del aire hacia adentro y hacia afuera de las zonas de conducción. Es lo que hacemos con el pecho. Mientras que la respiración es un proceso bioquímico mediante el cual las células consumen oxígeno en las mitocondrias para oxidar nutrientes y liberar energía. La respiración produce dióxido de carbono como desecho. No son lo mismo. Y el Langford nos dice que la respiración real ocurre en la oscuridad de la célula, no en los sacos de aire de los pulmones. La respiración tiene tres funciones críticas. La primera es el intercambio de gases, la segunda es la regulación del pH y la tercera es como defensa y protección. El sistema respiratorio se aloja dentro de una estructura ósea diseñada para la movilidad, la caja torácica, la cual tiene una función dual, la protección de dos órganos vitales, el corazón y los pulmones, y una función mecánica, donde gracias a los cartílagos costales y las articulaciones vertebrales, la caja actúa como un asa de balde o de cubo, permitiendo la expansión lateral y anterior que se necesita para inflar los pulmones. El diafragma es un músculo que forma una cúpula que separa el tórax del abdomen. Los pulmones no tienen músculos propios, dependen por completo de la caja torácica. La inspiración es una contracción activa que implica el gasto de energía, donde el diafragma desciende, se aplana y aumenta el volumen del tórax, mientras que la expiración es pasiva, no requiere esfuerzo y por el contrario es la relajación del diafragma que vuelve a su forma original de cúpula por el retroceso elástico del tejido. Tenemos que tener muy claro que el aire no entra porque lo jalemos, sino porque creamos un vacío y la atmósfera lo empuja. La ley de Boyle nos dice que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Esto quiere decir que cuando la caja torácica se expande, la presión intrapleural se vuelve negativa, hay succión, los pulmones se expanden y el aire fluye hacia adentro para equilibrar la presión hacia afuera, de afuera con la de adentro. Recordemos que presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2. Eso quiere decir que si yo quiero calcular la presión 1, pues voy a multiplicar presión 2 por volumen 2 y les voy a dividir entre volumen 1. Son directamente proporcionales. El sistema respiratorio tiene también una función de acondicionamiento. El aire ambiental es frío, seco y está sucio. Es una amenaza para el delicado tejido pulmonar, así que contamos con una zona de conducción que actúa como sistema de climatización, donde los pelos y cilios actúan como trampas de polvo, la mucosa, que está rica en sangre, eleva la temperatura y el aire se satura con vapor para proteger los alvéolos. El final del viaje ventilatorio es el saco alveolar, que es la unidad funcional del pulmón. Puse una fotito chiquitita donde se ven las ramas bronquiales, pero en realidad pues estamos hablando de lo que puse en Zoom In, por aquí, esto. En anatomía vamos a revisar de aquí hacia adelante en nivel microscópico para poder entender la química. Las características clave de la membrana respiratoria son que es extremadamente delgada. Va de 0.2 a 2 micrómetros para permitir el intercambio de gases. Y la otra característica importante es que está recubierta por un surfactante, es decir, un líquido producido por los neumocitos tipo 2 que reduce la tensión superficial evitando el colapso pulmonar, como si fueran globos que no se desinflan del todo. El intercambio de gases no requiere gasto de ATP. Es un proceso pasivo impulsado por la termodinámica. Aprovecha los movimientos brownianos de las moléculas. Mediante estos movimientos brownianos, las moléculas chocan y se dispersan aleatoriamente. Y aprovecha también el gradiente de presión. Así, el oxígeno entra a la sangre porque la presión alveolar es mayor a la presión capilar y el dióxido de carbono sale del pulmón porque la presión sanguínea es mayor que la presión atmosférica. Es un movimiento cuesta abajo a nivel molecular. El oxígeno como tal es poco soluble en agua y el plasma es agua con sólidos disueltos, así que no puede viajar solo el oxígeno. La hemoglobina es una proteína con hierro que se encuentra dentro de los eritrocitos y funciona como un imán químico de alta afinidad.
En los pulmones, donde el oxígeno es abundante, la hemoglobina atrapa el oxígeno y en los tejidos donde el oxígeno es escaso, lo suelta para nutrir las células. Tenemos forzosamente que recordar lo primero que dije en este video, que es que respiramos para alimentar a las mitocondrias, que son nuestra central eléctrica en las células. En ellas, el oxígeno actúa como aceptor final de electrones. Sin él, la cadena transportadora de electrones se detendría y nuestras células morirían. El punto de la respiración es generar ATP para tener fosfatos con los cuales realizar intercambios energéticos. Del ATP depende todo, desde las contracciones musculares hasta los pensamientos. Pero la mitocondria, por fosforilación oxidativa, esta respiración, produce dióxido de carbono como desecho y su acumulación es peligrosa. Por eso, la anhidrasa carbónica, una enzima, convierte el dióxido de carbono en bicarbonato para transportarlo por la sangre. Al eliminar el dióxido de carbono, estamos literalmente eliminando ácido de nuestra sangre para mantener la homeostasis mediante un pH estable. La respiración es automática, está regulada por el tronco encefálico. El cerebro detecta el exceso de dióxido de carbono y la acidez en la sangre cuando el dióxido de carbono sube, así que los quimiorreceptores mandan señales eléctricas urgentes al tronco encefálico para que el diafragma aumente la ventilación y pueda limpiar la sangre. Las principales patologías del sistema respiratorio comprometen la homeostasis al afectar el intercambio de gases y la mecánica ventilatoria. Como tal, en el cuestionario que nos solicitaron para este video no venían las patologías, pero el título original de la tarea sí mencionaba las patologías, así que decidí mencionarlas. El asma se presenta como un trastorno obstructivo crónico caracterizado por la constricción espasmódica e involuntaria del músculo liso bronquial ante desencadenantes alérgicos o inflamatorios provocando dificultad respiratoria, pero suele ser reversible. Por otro lado, la enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC también es una obstrucción mecánica, pero esta es progresiva y generalmente es permanente. Está vinculada estrechamente con el tabaquismo y, bueno, pues va a combinar la inflamación de las vías aéreas con la destrucción de los alvéolos, con el efisema, impidiendo el flujo aéreo adecuado. Finalmente, la neumonía es una infección provocada por patógenos como bacterias o virus que inflama el tejido y genera un bloqueo en la difusión de gases porque reduce la eficiencia con la que el oxígeno y el dióxido de carbono se intercambian en la sangre. Lo que sucede es que se acumulan fluidos y por la respuesta inflamatoria, pues hay un bloqueo de difusión. El sistema respiratorio tiene funciones no respiratorias porque dijimos que es ventilatorio, ¿no? Entonces, es más que un intercambiador de gases. Si consideramos sus funciones de defensa, es decir, los macrófagos alveolares que patrullan, revisan y controlan qué cosas entran y qué cosas no a través de los alvéolos. También a partir de nuestro aparato respiratorio es que tenemos las funciones de fonación. A partir del aire exhalado hacemos vibrar las cuerdas vocales permitiendo el habla. Y bueno, ya habíamos mencionado que tiene funciones de filtración. Pero uno de los libros mencionaba que pueden llegar a filtrar pequeños coágulos y modificar las hormonas sanguíneas. La respiración es la integración perfecta de estructuras óseas, bombas musculares, de física de presión y afinidad química. Cada inhalación sustenta el fuego metabólico que nos permite vivir. Gracias.